Muy buenas tardes. Gracias, señores presidentes. Gracias, compañeros legisladores. Estamos trabajando en conferencia prácticamente los senadores y los diputados del PRD y del Partido Acción Nacional, extendiendo la consulta a sectores de la sociedad, porque entendemos perfectamente claro que esta reforma, este conjunto de reformas, no son reformas cosméticas, no deben de ser, así lo hemos platicado, sino reformas de gran calado para atender uno de los grandes problemas que aquejan al país. Hemos dividido ya nuestro trabajo en las cámaras. La Cámara de Diputados, de una manera especial, atenderá las reformas en materia de fiscalización. Están trabajando de una manera sistemática, progresiva, con un programa perfectamente definido. Habrán de discutir también a la brevedad las diferentes conductas que tendrán que tipificarse en el Código Penal, y los senadores estamos trabajando en otros ordenamientos, con comunicación constante, permanente, porque nos queda perfectamente claro que no se trata de seguir la política del gobierno federal de patear el bote hacia adelante, sino de resolver y resolver bien. No nos presiona ni el tiempo, sino solo la necesidad de establecer y concluir con un buen producto legislativo. Existe disposición y voluntad de ambos grupos parlamentarios. La presencia de nuestros presidentes nacionales nos fortalece, porque como equipo, como sistema que está afrontando estas reformas, tenemos una ruta perfectamente definida y no vamos a hacer pausa alguna hasta en tanto no entreguemos un producto acorde a las demandas de la sociedad. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Con mucho gusto. Son 7 aspectos. De los primeros 5 que derivan de la parte transitoria de la Carta Magna, en el Senado se van a procesar, primero, el Sistema Nacional Anticorrupción, segundo, la Ley de Responsabilidades, y que tiene una parte de coincidencia muy importante con el 3 de 3 de la sociedad civil, y tercero, la parte del tribunal, y cuarto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esos son los 4 que van a estar de manera directa en el Senado, de la primera parte de los 5. Lo que se refiere a fiscalización, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. En los otros añadidos que tienen que ver con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su parte para que tenga eficacia de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, también estará en el Senado, y muy probablemente la parte del Código Penal estará en la Cámara de Diputados. En otras palabras, de los 7, la Cámara de Diputados tendrá como Cámara de Origen fiscalización y la parte del Código Penal, y el resto en el Senado de la República como Cámara de Origen. En el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Corrupción, tenemos de origen algunos contrastes con la propuesta del PRI Verde y grandes coincidencias con el Partido de la Revolución Democrática y con la sociedad civil. Ejemplo, 1, fortalecer más la participación ciudadana. 2, que se establezcan políticas públicas de combate a la corrupción. 3, que el secretariado sea ejecutivo independiente y que realmente pueda tener eficacia. Así como también el que haya plataformas digitales con toda la información que sea pública, para que podamos tener subsistemas de información en donde sepamos quiénes son los servidores públicos que están en falta, que han sido sancionados, de otra serie de características, y que la presidencia del comité en realidad pueda rotar o pueda tener una perspectiva más amplia. Es un ejemplo de la parte del Sistema Nacional Anticorrupción. En la parte de responsabilidades tenemos preocupaciones que tienen que ver con el hecho de que se incluya a todos los funcionarios. Por ejemplo, no quieren incluir a los consejeros de las empresas del Estado, como es el caso de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Queremos que se haga el máximo de publicidad de declaraciones, sin acotaciones de referencia a la ley de transparencia, sino que vayamos mucho más allá, así como también que se abra el catálogo de conductas, y queremos que se haga una revisión a fondo
en el caso del Código Penal Federal. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Especializado, también tenemos algunas diferencias sobre la estructura del diseño institucional a este respecto. Son muchos detalles que no alcanzaríamos una sola respuesta a enunciar. Quiero destacar que en las mesas de trabajo que se están proponiendo, como señaló don Armando Ríos Peters, se están proponiendo 5 temas genéricos, y lo que queremos es que en cada una de las mesas existan senadores de los grupos parlamentarios, lo cual es un reto, porque somos 31 senadores que vamos a estar dictaminando todo esto, y los miembros de la propia sociedad civil organizada. Y a este respecto, en cada una estamos incorporando a los principales proponentes. No quiero excluir a alguien, pero por ejemplo, en la parte del sistema, en Acción Nacional, la proponente principal es Laura Rojas. En la parte de responsabilidades es Marcela Torres. En la parte del tribunal está Pilar Ortega. En la parte de fiscalización, la parte nuestra está principalmente ubicada en la Cámara de Diputados, y en la parte de la Administración Pública Federal está Laura Rojas. Junto con esto, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, nosotros tenemos a Ernesto Rufo, que de manera transversal va a estar viendo el tema de participación ciudadana. Perdón que aluda a la parte de Acción Nacional, pero es la que mejor conozco. Estamos pasando de 4 propuestas a una propuesta hacia nosotros. Y el ejercicio que hemos hecho con el PRD y con la sociedad civil es partir de las 4 iniciativas para poder dónde están las coincidencias, las diferencias y las propuestas alternativas para poder tener mejores condiciones. Aquí en esto, evidentemente, hay un trabajo de mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, nosotros desde el 26 de agosto del año pasado entregamos las primeras propuestas para legislar. El último miércoles de la Comisión Permanente hicimos la entrega de las iniciativas. El PRI llegó 5 meses después, y ahora casi a 6 meses después apenas estamos empezando el proceso de dictaminación. Entonces, en esto, lo que no quisiéramos nosotros es ya empezar a hablar de iniciativa de un partido o de otro, sino de construcción de algo mejor para México, y en esto hemos aprendido todos unos de otros. Haremos todo lo posible porque eso pudiera ocurrir. Evidentemente, tiene que ser producto de una convocatoria pública donde los profesionistas, los profesionales que reúnan las características que se estén pidiendo, acudan a las comisiones correspondientes, a los grupos parlamentarios. Difícilmente podrá ser en este periodo, pero trazaremos la ruta crítica de manera conjunta, lo plantearemos en la Junta de Coordinación Política, y la idea es que a la brevedad, una vez que estén los nombramientos, poder hacer la convocatoria que termine con la definición de un fiscal anticorrupción. Gracias, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí hay un consenso total en el tema de combate a la corrupción. Ese es justamente el mensaje que hemos querido dar desde hace unas semanas, los 2 grupos parlamentarios del PAN y del PRD, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y más allá de nosotros, con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos en un acuerdo no solo político, sino también en un acuerdo técnico. Ya han explicado nuestra propuesta a las mesas de trabajo, que han sido ya aceptadas por los presidentes de las comisiones hace un momento. Quisiera también ahondar en lo que acaba de comentar el senador Armando Ríos Peters sobre el tema del fuero. Ciertamente es un tema que no pudimos lograr cuando discutimos la reforma constitucional en esta materia. Proponíamos que se eliminara el fuero desde la Constitución, no se logró, y vamos a seguir insistiendo, por supuesto. Sin embargo, en las propuestas que hemos presentado, al poner el plazo, se me olvidó el término jurídico, pero la vigencia, digamos, de los delitos para ser investigados y procesados en 7 años, ¿cómo se llama? Prescripción, muchas gracias. Prescripción de tanto de los hechos de corrupción, esto es para hechos de corrupción, exactamente, la prescripción no podrá ser menor a 7 años. Esto quiere decir que funciona, nuestra propuesta funciona porque una vez terminado el encargo de un presidente de la República, de un gobernador, de un senador, etcétera, aún después podrá ser investigado y en su caso sancionado por hechos de corrupción. Entonces es así como lo estamos solucionando esta parte que planteaba.
Para dar contestación a la pregunta de Claudia sobre el sistema policial en el país, si es una condición o requisito avanzar en estas reformas, el hecho de que podamos avanzar también en el Sistema Nacional Anticorrupción, nosotros lo hemos planteado de una manera muy clara desde el principio. Hemos dicho que son dos temas indisolubles que se están analizando de manera paralela. Uno de los grandes problemas de las policías en nuestro país es la terrible corrupción que existe a lo interno de los cuerpos policiales. Y mientras no haya un órgano que prevenga, corrija y sancione, pues difícilmente vamos a poder sanear nuestras policías en todo el país. Por eso los dos temas corren en vías paralelas y creemos que deben dictaminarse a la par para atender el problema de corrupción en las policías y desde luego generar un sistema nacional anticorrupción que sirva para este y muchos otros problemas más. Bueno, sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción debemos de recordar que la razón básica y fundamental que frenó el proceso es que no había un marco jurídico que le diera oportunidad de desarrollar sus funciones con normalidad, con amplitud y con la visión con la cual se contempló la reforma, en condiciones de independencia, con reales posibilidades de prevenir, de sancionar, de corregir. En fin, no eran las condiciones propicias para nombrar un fiscal en esas condiciones. No se trataba de hacer un nombramiento nada más por llenar dentro de la estructura orgánica un nombre, sino tener un fiscal con verdaderos atributos, con verdaderas posibilidades de desempeñar la función en el esquema que conceptualmente se diseñó. Esa fue la razón. Vamos a ponernos de acuerdo sobre la forma, sobre la manera de hacer una convocatoria para que acudan los profesionistas, las personas que tengan las características que ya aquí hemos señalado, que sea una visión de Estado, que no tengan perfiles partidistas, que no tengan intereses particulares, que no anden buscando quedar bien con los funcionarios en turno para conseguir una chamba después, sino que sean garantes de una conducta de probidad en el servicio público.